adorándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante.
Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo,
El 2020 fue un año lleno de retos y dificultades para todos, y debido a las restricciones para prevenir contagios, tuvimos que congregarnos de forma virtual desde nuestras casas. Sabemos que ha sido una bendición, pero anhelamos regresar a nuestro templo. Es por eso que nos estamos preparando para abrir nuestras puertas y tener servicios presenciales muy pronto, siguiendo todas las medidas de prevención dadas por el gobierno de Guatemala, honrando así a la autoridad puesta por Dios y siendo obedientes. Muy pronto estaremos dando las instrucciones y fecha para volver a reunirnos presencialmente. Deseamos verlos pronto. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanas, hermanos. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana un especial tiempo para meditar en la palabra de Dios. Esta mañana vamos a estar meditando sobre uno de los temas que de manera muy significativa están en el ambiente, pero lo vamos a enfocar desde la perspectiva como Dios nos lo expresa a nosotros en su palabra. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Primera Corintios, y ahí vamos a leer el capítulo 13, Primera Corintios, capítulo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Oremos un momento. Amantísimo Dios que estás en gloria, esta mañana estamos delante de tu presencia aceptando, reconociendo y respondiendo a la santa convocación que tú haces a tu pueblo para congregarnos a través ahora de este medio para buscar el tiempo y la oportunidad, el espacio para alabarte, para glorificarte. Hemos presentado delante de ti alabanzas musicales y ahora, Señor, queremos pedirte que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos hable de acuerdo al mensaje que tú tienes para cada uno de quienes estamos en esta comunión. Bendice a tu pueblo a través de este medio y donde cada
hermano y hermana se encuentran. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Qué pasaje tan hermoso. 1 Corintios 13, muy conocido. Pero veamos algo de dónde viene este pasaje. Y empecemos por identificar que los corintios eran los habitantes de Corinto. Y los estudiosos de la historia y de la identificación de los contextos en donde acontecen los pasajes de la palabra de Dios nos ilustran sobre cosas muy interesantes. En el caso de Corinto era un lugar que tenía dos características muy particulares. La primera era su ubicación geográfica. Estaba ubicada en un lugar en donde el comercio tenía un paso obligado porque era el lugar más fácil para hacerlo. Y a pesar de que había llegado a ser una ciudad floreciente, cuando se expandió el Imperio Romano, la destruyó. Pero era tan significativo, tan importante el lugar donde estaba ubicada Corinto, que más tarde la volvió a construir. Así que su primer aspecto interesante era su ubicación geográfica, que le favorecía las condiciones para el comercio. Pero el segundo elemento era que esta misma condición de la presencia del comercio y el tráfico de mercancías hacía que hubiera mucha gente de diferentes lugares, la hacía un lugar cosmopolita, la hacía muy accesible a la riqueza, a las especies, a los perfumes, y entonces la gente estaba acostumbrada a tener una vida muy acomodada, muy dada a los placeres y una vida muy displacente. Tanto que aún en ese tiempo y más tarde, para referirse a una persona que tenía una vida muy marcada por la vida placentera, le decían: eres un Corinto. Y el mensaje que el apóstol Pablo envía a esta iglesia surge de la oportunidad que el apóstol Pablo tuvo de estar ahí en Corinto y de fundar una congregación. Pablo tuvo que salir de Corinto debido a que empezó una persecución en su contra, pero dejó establecida una iglesia que estaba creciente y floreciente. Pero en el paso del tiempo, ese contexto en el que ellos vivían los empezó a influenciar y los empezó a hacer susceptibles de equivocarse en su forma de comprender la palabra, además de la influencia negativa que tenían de judíos que buscaban llevarlos de nuevo a la vida en la tradición, no tanto en la palabra de Dios, sino en la tradición de su creencia. Entonces el apóstol Pablo, a través de las cartas de los Corintios, está estimulando a la iglesia de Corinto para que puedan tener una vida más conforme a la palabra de Dios y dando lineamientos correctivos. Y en ese proceso de la enseñanza que el apóstol Pablo está dando, él enseña acerca de la forma como el cuerpo de Cristo puede tener una analogía, una forma de explicarse a través de el cuerpo humano. Y él toma como referencia al cuerpo humano para identificar de qué manera cada integrante del cuerpo de Cristo debería de vincularse con los demás. Y dice, vamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer algunos versículos. Primero el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, y luego el versículo 26 para identificar cómo lo está planteando el apóstol Pablo. Él dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Está hablando de un solo cuerpo y está haciendo referencia de que como sucede con mi cuerpo. Y cuando vamos a los relatos más precisos, él sigue ampliando y en el versículo 16 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando nosotros sufrimos un golpe en un dedo, por mínimo que sea, hay veces que decimos: hasta el pelo me dolió. Porque todo nuestro cuerpo está integrado, y esa es la perspectiva como el apóstol Pablo está buscando relacionar la característica de nuestro cuerpo físico con la armonía que debe de haber en el cuerpo de Cristo.
Dice en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa integración que sucede en mi cuerpo, mis manos, mis brazos, mis piernas, mi cabello, mis ojos, están integrados en un algo que lo consideramos el yo. Ese componente físico de mi cuerpo es mi yo. Y dice el apóstol Pablo que ese yo que nosotros vemos en nuestro cuerpo físico es Cristo en la iglesia. El yo que integra todos los componentes de la iglesia es el cuerpo de Cristo. El yo ahí es Cristo. Miren qué interesante esta exposición. Y entonces el apóstol Pablo, en este mismo pasaje de 1 Corintios 12, el capítulo que hasta ahorita hemos estado observando, describe la importancia que tienen los dones espirituales en la iglesia, porque a través de los dones espirituales se van a hacer diversas manifestaciones del poder de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos los ejemplos que tenemos de una manifestación del poder del Espíritu Santo para obrar sanidad. Miramos el poder del Espíritu Santo para comunicar el mensaje de salvación, para predicar. Miramos cómo hay personas que tienen un don de sabiduría y que pueden comunicar o dar consejos adecuados, o tienen don de enseñanza, y así hay diversos dones. Pero ¿saben ustedes que lo que el apóstol Pablo está relatando acá es que en un cuerpo como la iglesia, cuando hay diversos dones, esos diversos dones corren el riesgo de no tener la armonía como la tiene el cuerpo físico, el cuerpo humano? Y entonces, imagínense ustedes que mi mano dijera, yo no soy del cuerpo, o yo no quiero ir para donde va el resto del cuerpo, y mi mano se queda de este lado. Parecería uno como que está anormal. Pero a veces con los dones espirituales sucede esto, y cuando los dones espirituales no están adecuadamente armonizados en el cuerpo de Cristo, pueden constituirse en fuente de división. Entonces, para que el cuerpo de Cristo pueda aprovechar esa bendición de los dones, requiere un elemento integrador, un elemento que venga a conformar adecuadamente la manifestación benéfica mutua de los dones espirituales. Y es interesante que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en este capítulo 12 va a comunicar una idea que yo diría insospechada. A primera vista uno no creería que eso es así, pero lo dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. 1 Corintios 12, verso 31. 1 Corintios 12, verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El apóstol Pablo, en esta trayectoria de enseñanza y de corrección, nos va orientando hacia un contenido que él está tratando de mostrar y de evidenciar, que se constituye en algo muy significativo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y él lo denomina un camino aún más excelente. Aquello ya es excelente, está hablando de los dones espirituales, pero él dice, muestro un camino aún más excelente. Y es que el peligro de la iglesia es que quienes tienen diferentes dones puedan estar en desacuerdo entre sí, y eso va a imposibilitar el eficaz funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y me pareció muy interesante estudiando este pasaje, porque el comentarista bíblico William Barclay dice que Pablo identifica este peligro en la iglesia, y el comentarista lo dice de esta manera. El único recurso que puede armonizar la iglesia en una unidad perfecta. Voy a repetirlo. El único recurso que puede armonizar la iglesia en una unidad perfecta es el amor.
Y es producto de esta comprensión que el Espíritu le ha dado al apóstol Pablo, que él lo define como un camino más excelente. Y esta expresión de que hay un camino más excelente es lo que da paso a el capítulo 13 de 1 Corintios, que está por muchos identificado como el himno al amor. 1 Corintios 13, un capítulo identificado como el himno al amor. El momento que estamos viviendo en nuestra sociedad nos estimula a pensar en esa palabra, el amor. Y el hermano Pedro el domingo pasado nos introducía un poco en la idea de cuál es el origen de esta conmemoración, de esta celebración. Y la realidad es que estudiándolo transita un poco entre la leyenda y la tradición, y algunos lo vinculan muy propiamente a la característica de un sacerdote que en medio de la persecución y la imposición romana prohibió el matrimonio, y entonces los sacerdotes no estaban casando a los jóvenes que querían casarse, pero hubo un sacerdote de nombre Valentín que él estuvo dispuesto a hacerlo. Y otros dicen que en el tiempo de la persecución habían muchos peregrinos que andaban buscando cómo huir de la persecución del Imperio Romano, y en ese intento de búsqueda de huir de la persecución quedaban en condiciones muy adversas en su peregrinaje, y este sacerdote cristiano de nombre Valentín les ofrecía ayuda y alimento para ayudarlos a continuar su viaje huyendo de la persecución. ¿Cuál es la realidad? No se define exactamente, pero lo importante de esto es que originalmente se enfocó directamente en el amor de los enamorados, pero más recientemente se ha ampliado hacia un concepto más amplio, valga la redundancia, considerando la amistad. Y el aspecto interesante es que la palabra de Dios nos habla de manera muy significativa de este sentimiento humano, el amor. Y es un sentimiento humano que fue puesto en nosotros por Dios. Por eso podemos decir que el amor es un don de Dios. Estudiando sobre este tema del amor verdadero, que es lo que quisiéramos compartir esta mañana, encontré una página interesante que habla sobre temas bíblicos. La página se llama nuestrodios.com y me desafió porque de manera más frecuente había escuchado tres conceptos, tres términos utilizados en la palabra de Dios para referirse a algo como el amor. Pero este comentarista identifica 4 términos utilizados en la Biblia para describir ese sentimiento humano del amor. Y él identifica eros, fileo, storgé y ágape. Y conociéndolos con detenimiento, encontré que eros es la manifestación más superficial de amor. Y este está identificado de manera muy particular con el atractivo físico que, en función de la reproducción humana, Dios puso en nosotros, y es normal que un hombre experimente atracción por una mujer y que una mujer experimente atracción por un hombre, porque es un diseño de Dios. De hecho, desde muy inicio en el Génesis, la palabra de Dios aborda esto y lo aborda con una frase que es repetida nuevamente en el Nuevo Testamento, y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto fue diseñado por Dios, y en la palabra de Dios está recogido en el libro de Cantares. En Cantares 1:2 dice de la manera siguiente: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Esta frase nos relata cómo este tipo de amor eros está muy vinculado a nuestro
sentimiento, a nuestros sentidos, a lo superficial de nosotros. Y por eso este comentarista dice que cuando el amor eros, el amor de relación entre un hombre y una mujer, no es oportunamente sustituido por el amor verdadero, comenta él que usualmente no dura más de un año. El siguiente concepto de amor que es presentado en los pasajes bíblicos es storgé. Y este se refiere al vínculo afectivo que se desarrolla entre los padres y los hijos y aún entre los hermanos. Y es que hay una manifestación de amor que uno experimenta hacia su papá, hacia su mamá, hacia su hermano, hacia su hermana. Y en la palabra de Dios encontramos en Romanos 12:10 un pasaje en donde nos hace una relación de este tipo. Dice, amaos, Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y ese concepto de lo fraternal tiene que ver con la relación familiar. El siguiente término que es presentado con una manifestación, con un sentimiento de amor, es fileo. Y este es el amor expresado de manera frecuente entre los discípulos de Cristo. De hecho, en Juan capítulo 13 y el versículo 35 encontramos un pasaje muy significativo y demandante para nosotros en relación a esto. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De manera que este amor fileo es el tipo de amor que se manifiesta entre los hermanos cristianos, pero también es el tipo de amor que hace referencia a esa relación intensa que hay con amistades que tenemos muy entrañables, amistades con las que hemos desarrollado una relación muy significativa de aprecio, de amistad, de compañerismo, de acompañarnos en las buenas y en las malas. Pero el cuarto concepto es amor ágape. Y este es el amor más significativo de las cuatro concepciones o manifestaciones de amor. El amor ágape. Este define el amor inconmensurable e incomparable con que Dios nos ha amado. Y es un amor sacrificial, porque este amor sacrificial es el que el Señor Jesús mostró cuando fue a la cruz del Calvario y dar su vida por el pecador. Y es interesante porque es una manifestación de amor expresada hacia alguien que incluso experimenta rechazo hacia aquel quien le ama sacrificialmente. En el libro de Juan, en el capítulo 21 y los versos del 15 al 17, encontramos una narrativa en la que el Señor Jesús está en contacto con sus discípulos y pasa un acontecimiento muy interesante. Dice en Juan 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, ¿me amas? Voy a reubicarme en la lectura. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y es que es muy interesante este pasaje porque
el Señor Jesús le estaba preguntando a Pedro si lo amaba, pero Pedro estaba respondiendo algo diferente. Algunos lo dicen de esta manera, entendiendo que el amor ágape es un amor sacrificial y que el amor fileo es un amor entrañable entre amigos, pero hasta ahí era como si estuviese el apóstol Pedro dando una respuesta diferente. Jesús le estaba diciendo, ¿me amas? Y él le estaba diciendo, sí, te aprecio, algo de esa manera. Debemos tomar en cuenta que en este momento Pedro no había recibido el Espíritu Santo, porque es interesante que después de que el apóstol Pedro es bautizado y es lleno por el Espíritu Santo conforme a la promesa que el Señor Jesús había dado, él predica y convierte a miles por la convicción con la que estaba él predicando el mensaje de salvación de Jesús y por la saturación que tenía del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo confirma esto cuando dice en Romanos 5:5 en su segunda parte, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire que esta frase es muy desafiante, a mí me desafía a pensar si efectivamente lo que yo siento es ese amor del que aquí la palabra de Dios habla. Porque para experimentar este amor del que está hablando tiene que ser producto de que el Espíritu Santo lo pone en nosotros. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestro tema en esta mañana es la identificación del amor verdadero. Y yo quisiera que conservara en su mente esta frase, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque cuando lleguemos a la etapa en la que identifiquemos el amor verdadero con más precisión y sus manifestaciones, nos podremos preguntar en base a este criterio si efectivamente tenemos el amor de Dios. Ahora es importante identificar lo siguiente, que nosotros podemos realizar diferentes acciones, pero el amor certifica nuestras obras para decir que son buenas o no son buenas. Hoy día en el mundo las empresas, los productos buscan ser certificados de tal manera que pueda decirse este producto es certificado porque cumple con estas y estas y estas características. Nosotros podríamos decir que nuestras buenas obras deben de estar conforme a esa norma calificadora que el Señor nos pone. Y es que cuando nuestras acciones están marcadas por el verdadero amor, va a tener características particulares. Es porque el amor de Dios está obrando en nosotros y es ese amor de Dios obrando en nosotros reflejado, y cuando eso sucede, entonces se manifiesta lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en 1 Corintios 13. Ese amor del cual el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 13 es el que ha puesto Dios, es el que pone Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo, y es el que nosotros reflejamos y es el que puede certificar como buena una obra. Y es que las manifestaciones de amor que nosotros tenemos pueden ser en nuestra relación de pareja, puede ser en nuestra relación con nuestros padres, puede ser en relación con nuestros hermanos, puede ser en relación con los hermanos en la fe. Pero si el verdadero amor se manifiesta en nosotros, habremos de tener un amor verdadero, como lo describe 1 Corintios 13. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, no busca lo suyo. Y es por esta causa que cuando el apóstol Pablo ve los dones espirituales
y aquellas características que los dones espirituales van a producir dentro del cuerpo de Cristo, Él identifica que el amor es un camino más excelente. Y aquí es interesante tener en mente que está hablando de que los dones espirituales son excelentes, pero el amor es aún más excelente. Las manifestaciones que en nosotros pueden darse como resultado de los dones espirituales van a ser irrelevantes, van a ser sin sentido, van a ser insignificantes si la manifestación de Jesucristo en nuestra vida no está siendo efectiva guiándola. Por eso dice el apóstol Pablo, vengo a ser como címbalo que resuena, algo que hace ruido, pero no comunica. Y hay frases muy contundentes en el capítulo 13 de 1 Corintios, porque dice, si yo diera mi vida para ser quemada, algunas personas lo han hecho, han habido mártires que se han quemado por causas irrelevantes y no lo han hecho precisamente porque tuviesen el amor de Dios. Y por lo tanto, dice el apóstol Pablo, de nada sirve. Y aquí vale la pena hacernos entonces una pregunta. ¿Cuál es tu definición de amor? ¿A qué le llamas amor? ¿A qué te refieres cuando hablas del amor? ¿Se refiere al amor que Dios pone en nosotros a través de su Espíritu Santo para impregnar las otras formas o manifestaciones de amor que nos relacionan con los demás? Miren, muchas obras benéficas son hechas en el mundo y qué bueno que esto suceda, porque ayudan a resolver muchas necesidades. Sin embargo, no siempre esas buenas obras están hechas con el propósito de manifestar el amor al prójimo. De hecho, algunas veces las obras que se convierten en benéficas tienen un propósito equivocado, porque el propósito es, por ejemplo, para algunos pagar menos impuestos, para otros que sean reconocidos como personajes importantes, obtener ellos mismos la alabanza de lo que están haciendo. Pero en 1 Corintios 13:3 dice que aún dar nuestro propio cuerpo para ser quemado. Es decir, algunas personas estamos dispuestas a dar algo de nosotros. A veces incluso damos lo que no nos sirve. A veces damos lo que nos sobra. Y no está mal, quizá a otro le va a servir. Pero aún si estuviéramos dispuestos a dar nuestra propia vida, si lo hacemos sin el amor verdadero, no sirve de nada. Las 4 dimensiones del amor, entonces expresadas, tienen un mérito deseable, pero el verdadero amor es el que Cristo expresó a la humanidad. Veamos lo que dice Juan 15:13. En esto conocerán, quiero corregir. Estaba leyendo Juan 13:35. Es en Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Observen que en este pasaje lo que la palabra de Dios está diciendo, que yo quizá estaría dispuesto a poner mi vida por mis amigos. Y uno podría preguntarse, ¿y quiénes son mis amigos? Esos por quienes yo estaría en disposición de dar mi vida. El apóstol Pablo todavía nos desafía más intensamente en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 5, los versículos del 7 al 8, dice de la siguiente manera: ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir,
En Juan 15:13 dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Pablo dice, podría ser que alguno estuviera dispuesto, algún osado estuviera dispuesto a dar su vida por un bueno, por un justo. Pero ¿qué dice este mismo pasaje acerca de lo que Dios hizo? ¿Cómo es el amor de Dios? Dice, mas Dios, continúo leyendo, Romanos 5, versos 7 al 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero invitarle a que repita conmigo este pasaje, repitamos juntos este pasaje, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta frase nos hace una descripción profunda, intensa, fuerte, desafiante sobre qué es el verdadero amor, el amor de Dios. Este amor que ahora hemos visto nos invita a orar en función de algunos propósitos. El primero, a orar en agradecimiento a Dios por su gran amor por nosotros. ¿Le gustaría orar agradeciéndole a Dios por su amor hacia nosotros, hacia mí, hacia usted? Segundo, nos invita también a orar porque Dios nos ayude a reflejar su amor en cada área de nuestra vida. En relación de pareja, quienes tienen esposa, esposo, la cual es una relación diseñada por Dios. La relación entre un hombre y una mujer es una relación diseñada por Dios. Pero también reflejamos el amor en la familia, para con nuestros padres, para con nuestros hermanos. También reflejamos el amor con los hermanos en la fe. Que Dios nos ayude también a reflejar allí. Porque recordemos que Jesús dijo que se nos conocería que somos sus discípulos porque usted y yo nos amamos. Y en ese agradecerle a Dios, orar para que nos ayude a reconocer el amor de Él para con nosotros. Pero también nos invita a orar porque Dios derrame su amor en nosotros por el Espíritu Santo. El amor verdadero es producto de un derramamiento del Espíritu Santo, del amor de Dios en nosotros. Y para que reflejemos ese amor en quienes no le conocen, recordando que el Señor Jesucristo nos amó a nosotros cuando aún estábamos en nuestros delitos y pecados. Oremos por estos motivos. Padre, en esta mañana te damos gracias por la bendición con la que nos has bendecido al darnos la oportunidad de tener este tiempo para meditar en el amor tuyo para con nosotros. Muchas gracias por el amor que tú has puesto en nosotros. Y oramos porque ese amor que tú has puesto en nosotros pueda reflejarse en cada una de las áreas de nuestra vida. En nuestra vida como pareja, en nuestra vida como familia, en nuestra vida
como hermanos y hermanas, miembros del cuerpo de Cristo, entendiendo que es el amor que nos tenemos como hermanos y hermanas, es lo que armoniza el valor y la efectividad de los dones espirituales. Padre, ayúdanos a tener ese amor. Y queremos pedirte que tú sigas derramando en nosotros a través de tu Espíritu Santo y derramándolo en quien aún pudiera no tenerlo, ese amor tuyo que se obtiene producto de la llenura del Espíritu Santo, producto de tener el Espíritu Santo, ese amor tuyo que tu palabra dice que lo derrama el Espíritu Santo, para que podamos también comunicar a otros, a quienes no te conocen, el amor tuyo y que puedan venir a esta bendición de ser hechos hijos de Dios, de ser coherederos con Cristo y tener la esperanza de la vida eterna. Padre, si alguien de quienes puedan estar del otro lado de esta pantalla están reconociéndote como su Salvador personal, oramos para que tú les fortalezcas, les guíes y les bendigas. Si alguien está luchando en su vida con alguna dificultad personal, familiar, laboral, de cualquier naturaleza, Padre, oramos para que tú te manifiestes en su vida. Nos unimos como cuerpo de Cristo, orando los unos por los otros, reconociendo que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y por eso, en el nombre de Jesús, oramos por las necesidades de cada hermano y hermana que, habiéndolas expresado o no habiéndolas expresado, habiéndolas compartido o no habiéndolas compartido, las ha llevado delante de ti. Y si no las hubiera llevado delante de ti, nos unimos para traerlas ahora delante de ti, para que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Te damos infinitas gracias por tu amor y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme finalizar diciendo que en un hospital hicieron un experimento y el experimento consistía en verificar si abrazar a otra persona producía algún efecto positivo en esa persona. ¿Y sabe qué es lo interesante? Un altísimo porcentaje de las personas que recibieron un abrazo se recuperaron más pronto de su enfermedad que quienes no lo recibieron. Por eso yo quiero invitarles, ahí en su familia, ahí con quienes ustedes están, en esa cápsula de seguridad familiar frente a esta pandemia y que nos permite todavía tener algún tipo de acercamiento, les invito a que se den un abrazo y que se expresen el amor fraterno. Dese un abrazo, espero que pueda dar un abrazo y espero que pueda recibir un abrazo. Que Dios les bendiga.